El aroma a jazmín y azahar se aferraba a mi piel como una mentira que no podía borrar. Alguien me lo había rociado hacía horas, o quizá minutos, ya no sabía distinguirlo. El tiempo se había vuelto elástico en esta prisión de mármol que llamaban suite nupcial, estirándose y comprimiéndose hasta que me mareaba. Mis dedos temblaban mientras recorría con ellos los intrincados bordados del vestido de novia que me habían obligado a ponerme, cada cristalito reflejando la luz de la tarde que se filtraba a través de las cortinas de gasa. El vestido era exquisito, probablemente costaba más que todo lo que mi familia había poseído jamás, pero me parecía un sudario. Apreté la palma de la mano contra el frío cristal de la ventana, observando el jardín de abajo, donde hombres con trajes oscuros se movían como piezas de ajedrez por el césped perfectamente cuidado. Seguridad, guardias o cualquier otro nombre bonito que quisieran dar a las cadenas humanas que me mantenían allí. Mi aliento empañaba la ventana, oscureciendo mi visión del mundo del que me habían arrancado hacía solo 3 días. 3 días desde que Marco irrumpió en nuestro pequeño apartamento encima de la panadería, con el rostro pálido como la muerte, balbuceando sobre el dinero que debía y la gente que no perdonaba las deudas. 3 días desde que mi padre, mi amable y tonto padre, había intentado negociar con hombres que hablaban en frío silencio y llevaban armas bajo sus costosas chaquetas. 3 días desde que decidieron que yo pagaría con mi vida la estupidez de mi hermano, o lo que quedara de vida después de ese día. Señorita Rossi, es la hora. La voz pertenecía a una mujer mayor con el pelo gris acero y ojos que no mostraban ninguna compasión. Me la habían asignado como a una reclusa a una carcelera, para asegurarse de que no huyera, no gritara, no hiciera nada que pudiera avergonzar al hombre con el que estaba a punto de casarme, un hombre al que nunca había visto, un hombre cuyo nombre la gente susurraba con igual reverencia y terror. Dante Moretti. Solo pensar en su nombre me revolvía el estómago. Había oído historias, por supuesto, como todo el mundo en nuestro barrio. Lo llamaban el joven rey del inframundo. Tenía 28 años y ya dirigía un imperio construido sobre el miedo y la sangre. Decían que era despiadado, que había tomado el control de los negocios de su familia a los 23 años, tras el asesinato de su padre, y que había consolidado su poder con una brutalidad que había obligado a los jefes más antiguos y consolidados a acatar sus órdenes o a callarse para siempre. También decían que era hermoso, como lo es una espada, afilado, frío, letal. Necesito un momento, susurré, con voz apenas audible. La expresión de la mujer no cambió. Has tenido 3 días de momentos. Los invitados están sentados. El sacerdote está esperando. Al señor Moretti no le gustan los retrasos. Señor, estoy lista. Como si llamarlo así lo civilizara y convirtiera esta transacción en algo distinto de lo que era. Un acuerdo comercial sellado con mi rendición. Me aparté de la ventana y vi mi reflejo en el espejo de cuerpo entero. La mujer que me miraba parecía el fantasma de alguien que conocí. El vestido me transformaba en algo etéreo e intocable. Todo marfil, seda y delicado encaje. Me habían recogido el pelo oscuro en un peinado elaborado que yo nunca habría sabido hacer, dejando algunos rizos para enmarcar mi rostro. El velo, capas y capas de tul, esperaba en una silla cercana, listo para completar mi transformación en quienquiera que Dante Moretti esperaba que fuera su novia. El velo, dijo la mujer, acercándose con él. El señor Moretti pidió específicamente el estilo tradicional, que cubriera todo el rostro. Por supuesto que lo hizo. ¿Por qué iba a querer ver el rostro de la mujer que estaba comprando? Yo no era más que otro activo, otra propiedad que añadir a su colección. Mi estómago se retorció de nuevo, esta vez con algo más oscuro que el miedo. Rabia, tal vez, o pena por la vida que nunca llegaría a vivir. La mujer colocó el velo sobre mi cabeza y mi mundo se redujo a un filtro suave y vaporoso. Todo se volvió onírico, distante. Tal vez eso era mejor. Tal vez podría fingir que esto no estaba sucediendo, que no estaba caminando hacia un futuro que se sentía como una muerte por 1000 cortes. Tu ramo. Me puso rosas blancas en las manos. Su fragancia se mezcló con el jazmín de mi piel, empalagosa y abrumadora.
Una de las espinas se había escapado del envoltorio y me pinchó el pulgar a través de la cinta de raso. Una pequeña gota de sangre brotó, roja contra la piel pálida. La observé, fascinada por esta pequeña prueba de que aún era real, aún era humana, aún era capaz de sangrar. La puerta se abrió y mi padre estaba allí, con 20 años más que la semana pasada. Llevaba un traje prestado, demasiado ajustado en los hombros, y no podía mirarme a los ojos. La culpa irradiaba de él como el calor de un horno. Marco había desaparecido al día siguiente de hacer su confesión, dejando a nuestro padre para negociar con los monstruos en su nombre. Menudas negociaciones, querían sangre o dinero, no teníamos ni lo uno ni lo otro. Así que, en su lugar, me habían secuestrado a mí. Sofía, comenzó mi padre, con la voz quebrada. Lo siento tanto. No, lo interrumpí, incapaz de soportar cualquier disculpa que él pensara que podría absolverlo. Simplemente, no. Me ofreció su brazo y yo lo acepté porque no tenía otra opción, porque mis piernas apenas tenían fuerzas para sostenerme. Caminamos por pasillos llenos de más flores, más opulencia, más pruebas de una riqueza tan grande que podía comprar seres humanos como si fueran productos en un mercado. La música comenzó, algo clásico y evocador que no reconocí. Las puertas se abrieron, revelando una capilla privada transformada en algo salido de una pesadilla. Había velas por todas partes, cuyas llamas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de rosas trepadoras. Los bancos tenían capacidad para unas 30 personas, todas desconocidas, todas mirando cómo me acercaba a mi ejecución, vestida de novia. Y en el altar, de espaldas a mí, se encontraba una figura que, a pesar de todo, me dejó sin aliento. Incluso de espaldas, Dante Moretti irradiaba poder. Llevaba un traje negro que probablemente costaba más de lo que ganaba la panadería de mi padre en un año. Tan perfectamente entallado que parecía una segunda piel. Su cabello oscuro estaba peinado de una manera que parecía natural, pero probablemente no lo era. Y su postura, con los pies ligeramente separados y los hombros hacia atrás, denotaba una confianza absoluta. Dos hombres lo flanqueaban, vestidos de forma idéntica, con la mirada recorriendo constantemente la sala. Su seguridad, siempre presente, siempre vigilando. Mi padre me apretó el brazo con más fuerza mientras caminábamos por el pasillo. Cada paso era como caminar bajo el agua. Todo era lento y surrealista. Podía sentir las miradas sobre mí, evaluándome, juzgándome, pero mantuve la mirada fija en la nuca de Dante, en el hombre que tenía mi futuro en sus manos, que según había oído podía romper huesos sin dudarlo. Llegamos al altar y mi padre prácticamente me empujó hacia adelante antes de retirarse a su asiento. Me quedé allí sola, con el velo aún oscureciendo mi visión, haciendo que todo se viera suave y borroso. El sacerdote comenzó a hablar en italiano, palabras sobre vínculos sagrados y compromiso eterno que, en esas circunstancias, me parecieron una burla. Dante aún no se había dado la vuelta. Se mantenía rígido, casi aburrido, como si toda la ceremonia fuera solo otra tediosa reunión de negocios. Quizás para él lo era. Los novios se mirarán ahora el uno al otro, anunció el sacerdote. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría atravesar el corpiño de pedrería de mi vestido. Había llegado el momento que tanto había temido, el momento en que el hombre que me había comprado finalmente vería lo que había comprado. Dante se dio la vuelta y incluso a través del velo pude verlo. Pude ver las líneas marcadas de su mandíbula, la nariz orgullosa, los labios carnosos apretados en una línea neutra. Pude ver cómo sus ojos oscuros, casi negros a la luz de las velas, me recorrían con una fría mirada evaluadora. Era hermoso, tal y como habían dicho, guapo de una forma que resultaba peligrosa, como mirar al sol. Alto, probablemente 1,88 o 1,90, con hombros anchos y una complexión delgada y musculosa que su traje no podía ocultar. Su rostro tenía ángulos elegantes y rasgos aristocráticos, el tipo de rostro que pertenecía a las estatuas romanas inmortalizadas en mármol. Pero fueron sus ojos los que me dejaron paralizada. Eran vacíos, fríos,
Me miraban como si fuera un contrato que había que firmar. Nada más. El sacerdote siguió hablando, algo sobre las tradiciones de descubrir a la novia. Dante se acercó, con movimientos controlados y deliberados. Olía a sándalo y a algo más, quizás a whisky o a cuero envejecido. Caro. Todo en él gritaba caro, controlado, peligroso. Sus manos se alzaron hacia mi velo, y no pude evitarlo. Me estremecí. Solo un pequeño movimiento, apenas perceptible, pero sus manos se detuvieron. Durante un instante, nos quedamos paralizados, con sus dedos a pocos centímetros de la herramienta que nos separaba. Podía sentir el calor que irradiaba, podía sentir la fuerza acumulada en su cuerpo. Tan cerca, era abrumador, ocupaba todo el oxígeno del espacio entre nosotros. Entonces volvió a moverse, agarrando el borde del velo con sus largos dedos, en los que, a pesar de mi terror, noté que no llevaba ningún anillo, excepto uno, un pesado anillo de signatario en su mano derecha, grabado con un escudo que no pude distinguir bien. Levantó el velo lentamente, metódicamente, retirando cada capa para revelar más de mi rostro a su escrutinio. La gasa se levantó y de repente el mundo se volvió nítido y terriblemente enfocado. Las velas ardían con más intensidad. Las rosas olían más fuerte y el rostro de Dante Moretti, a pocos centímetros del mío, se volvió nítido. Vi algo parpadear en sus rasgos. Sorpresa, tal vez, o reconocimiento. Sus ojos se agrandaron ligeramente, sus labios se separaron un poco, y su mano, que aún sostenía el velo, se quedó completamente inmóvil. Me miró como si hubiera visto un fantasma, como si yo fuera algo imposible hecho carne ante él. El silencio se prolongó, incómodo y extraño. La gente comenzó a moverse en sus asientos. El sacerdote carraspeó, pero Dante no se movió, no habló, solo siguió mirándome con una intensidad que me hizo sentir un cosquilleo en la piel. Dante. Uno de los hombres a su lado, su padrino, supongo, murmuró en voz baja. Una advertencia o tal vez una pregunta. Dante parpadeó, pareciendo volver en sí. Su expresión se estremeció inmediatamente, y esa máscara fría volvió a colocarse en su sitio. Pero yo lo había visto. Ese momento de sorpresa, de algo crudo y desprotegido que rápidamente había enterrado. Continúe, le dijo al sacerdote, con voz profunda y suave, con un acento que sugería costosos internados y una educación culta. Pero debajo había acero, un filo que dejaba claro que estaba acostumbrado a que se le obedeciera sin preguntas. El sacerdote dudó, luego comenzó con los votos matrimoniales católicos tradicionales que se suponía que debía repetir, prometiendo amar, honrar y obedecer a un hombre que me había comprado como si fuera un mueble. Las palabras sabían a ceniza en mi boca, pero las pronuncié porque ¿qué otra opción tenía? La vida de mi padre dependía de ello. Mi propia supervivencia dependía de ello. Cuando llegó el momento de que Dante pronunciara sus votos, sus ojos no se apartaron de mi rostro. Recitó las palabras a la perfección, pero yo apenas las oí. Estaba demasiado concentrada en intentar comprender lo que había visto en esos primeros segundos de descuido. ¿Por qué me había mirado así? Como si yo importara, como si fuera más que una simple transacción. Los anillos, indicó el sacerdote. El padrino sacó dos alianzas, una gruesa de platino para Dante y otra delicada con incrustaciones de diamantes para mí. Dante me tomó la mano y el contacto hizo que una descarga eléctrica recorriera mi brazo. Su piel era cálida, su agarre firme, pero no doloroso. Deslizó el anillo en mi dedo y noté que su mano estaba completamente firme, mientras que la mía temblaba como una hoja en una tormenta. Mi turno. Cogí su anillo con dedos temblorosos, casi dejándolo caer antes de conseguir deslizarlo en su mano. De alguna manera, parecía natural allí. Os declaro marido y mujer, declaró el sacerdote. Puedes besar a la novia. El pánico me invadió. No había pensado en esta parte, en tener que besarlo, en tener que fingir intimidad con un extraño que me había comprado. Dante se acercó y levantó una mano para sujetarme la mandíbula. Su tacto era suave, sorprendentemente suave, y su pulgar me acarició el pómulo con un gesto que podría haber sido tierno si no lo hubiera conocido mejor.
Se inclinó y yo cerré los ojos, incapaz de mirar, mientras sus labios rozaban los míos. Suaves, cálidos, apenas perceptibles. Un beso para los testigos, nada más. Pero justo antes de separarse sentí que dudaba. Sentí que su mano se tensaba ligeramente sobre mi mandíbula. Sentí su aliento entrecortado contra mi boca. Luego dio un paso atrás, retiró la mano y su expresión volvió a ser inexpresiva. La capilla estalló en un aplauso cortés. Allí estaba yo, Sofía Moretti, perteneciendo a un hombre que no conocía, atrapada en una vida que no había elegido. Dante me ofreció el brazo y yo lo tomé automáticamente. Caminamos juntos por el pasillo, su cuerpo rígido junto al mío, mi mano descansando sobre su antebrazo, sintiendo la tensión que se acumulaba bajo la chaqueta de su traje. Las puertas se abrieron para revelar un coche que esperaba. Un Mercedes negro con cristales tintados y un conductor en posición de firmes. Más allá se veían otros dos vehículos de seguridad. Por supuesto, un hombre como Dante Moretti no iba a ningún sitio sin un ejército. Me ayudó a entrar en el coche con eficiencia impersonal y luego se deslizó a mi lado. La puerta se cerró, sellándonos en un silencio con olor a cuero. El conductor se alejó de la capilla y vi por la ventana cómo el único mundo que había conocido desaparecía detrás de nosotros. Tenemos que hablar. La voz de Dante me hizo sobresaltar. Me volví y lo encontré mirándome con la misma intensidad, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia el mío en el espacioso asiento trasero. ¿Sobre qué? Logré decir, orgullosa de que mi voz no temblara. Sobre por qué te pareces exactamente a la mujer con la que mi padre iba a casarse antes de que alguien le metiera una bala en la cabeza. El mundo se inclinó, mi visión se nubló por los bordes y lo último que vi antes de que la oscuridad me envolviera fue la mano de Dante extendiéndose para atraparme mientras caía. Me desperté con el olor a cuero y colonia, con la mejilla apoyada contra algo cálido y sólido. Durante un momento de desorientación, no pude recordar dónde estaba, por qué mi cuerpo se sentía pesado y extraño, por qué una tela cara rozaba mi piel con cada respiración. Entonces todo volvió a mi mente. La boda, el velo, la cara de Dante cuando me vio, sus palabras sobre su padre, sobre alguien que se parecía a mí, sobre balas y muerte. Me incorporé de un salto, dándome cuenta con horror de que había estado apoyada en el hombro de Dante. Él permanecía completamente inmóvil a mi lado. Tenía un brazo extendido a lo largo del asiento trasero, detrás de mí, sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba. Con la otra mano sostenía un teléfono junto a la oreja y hablaba rápidamente en italiano, con una voz baja y controlada que, de alguna manera, sonaba más peligrosa que si hubiera gritado. No, Marco, no me importa lo que piense Romano. Duplica la seguridad en el almacén y haz que Luca investigue los antecedentes de todos los contratados en los últimos 6 meses. Sí, todos. Hizo una pausa, escuchando, con la mandíbula apretada. Porque el día de mi boda parece un momento excelente para que nuestros enemigos actúen y no voy a dejar que me pillen desprevenido. Terminó la llamada sin despedirse, guardó el teléfono en el bolsillo de la chaqueta y luego me miró con esos ojos oscuros y evaluadores. Te desmayaste. Me di cuenta. Tenía la garganta seca, la voz. ¿Dónde estamos? Casi en casa. Se inclinó hacia adelante, abrió un pequeño compartimento y sacó una botella de agua. La abrió antes de dármela. El gesto era a la vez considerado y controlador, cuidando de mí y dejando claro que él estaba al mando incluso en esta pequeña cosa. Acepté el agua porque me ardía la garganta y porque rechazarla habría sido mezquino e inútil. El líquido fresco me ayudó, pero no pudo borrar el miedo que me invadía por dentro. Lo observé con el rabillo del ojo mientras bebía. En el interior oscuro del coche parecía diferente al del altar, menos como una estatua y más como un hombre. Un hombre peligroso, sí, pero aún así de carne y hueso. Dijiste que me parezco a alguien, me atreví a decir, apretando los dedos sobre la botella de agua. La prometida de tu padre. La expresión de Dante no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Quizás dolor
o rabia cuidadosamente enterrada. Isabel aquí se comprometieron hace 15 años. Yo tenía 13. Se movió ligeramente y pude ver una funda de hombro debajo de su chaqueta. Por supuesto, iba armado. Probablemente siempre lo estaba. 3 días antes de la boda, dispararon a mi padre fuera de su oficina. 5 balas. Murió antes de que llegara la ambulancia. El agua se convirtió en hielo en mi estómago. Lo siento. ¿De verdad? Su tono era neutro, pero había un matiz bajo él. Tu hermano robó $200,000 de uno de mis clubes. Dinero que ya estaba prometido a otras personas que no aceptan excusas. Puso a toda tu familia en una situación imposible. Lo sé. Las palabras salieron amargas. Créeme, sé exactamente lo que hizo Marco. ¿De verdad? Dante se inclinó hacia adelante y de repente el espacioso asiento trasero se sintió diminuto. ¿Sabes que los romanos querían las manos de tu padre por la falta de respeto? ¿Que los castellanos sugirieron que tu madre podría saldar la deuda en uno de sus establecimientos? ¿Entiendes de qué os salvé a todos al ofrecer una alternativa? Mis manos temblaban tanto que el agua se derramó por el borde de la botella. ¿Una alternativa? Me compraste como si fuera una propiedad. Me casé contigo. Su voz se volvió más baja, más fría. Hay una diferencia. Como mi esposa, eres intocable, estás protegida. Nadie en nuestro mundo se atrevería a ponerte la mano encima sin firmar su propia sentencia de muerte. ¡Qué generoso! No pude evitar el sarcasmo en mi voz, aunque todos mis instintos me gritaban que tuviera cuidado, que no provocara al depredador sentado a pocos centímetros de mí. Algo peligroso se reflejó en su rostro. Extendió la mano y yo me estremecí, pero solo me quitó la botella de agua de mis temblorosas manos y la colocó con cuidado en el portavasos. Cuando volvió a mirarme, su expresión había cambiado a algo que no podía descifrar. Déjame dejar algo muy claro, Sofía. Mi nombre en sus labios me provocó un escalofrío indeseado. No sé por qué te pareces tanto a Isabela. No sé si es una coincidencia o algo más calculado, pero lo averiguaré. Hasta entonces, te quedarás cerca, donde pueda verte, donde pueda protegerte de cualquiera que quiera usar este parecido en mi contra. Protegerme. Me reí con un tono de histeria. Tú eres de quien necesito protección. Apretó la mandíbula. ¿Crees que yo soy el peligro aquí? No tienes ni idea de lo que hay ahí fuera, cara. Ni idea de lo que los hombres de mi mundo les hacen a las mujeres vulnerables que creen que pueden utilizar como moneda de cambio. Se inclinó aún más, invadiendo completamente mi espacio. Pero estás a punto de aprenderlo, porque a partir de hoy ya no eres solo Sofía Rossi, eres Sofía Moretti. Y ese nombre conlleva enemigos que ni siquiera puedes imaginar. El coche redujo la velocidad y giró a través de unas enormes puertas de hierro que se abrieron automáticamente. Más allá de ellas, un camino serpenteaba a través de unos cuidados jardines hacia una casa que me hizo olvidar cómo respirar. No era una casa, era una finca. 3 pisos de piedra pálida y ventanas infinitas con alas que se extendían a ambos lados de una entrada central con columnas y detalles arquitectónicos que pertenecían a un museo. Aquí es donde vives. La pregunta salió apenas como un susurro. ¿Dónde vivimos ahora? La corrección de Dante se sintió como una marca. 32 habitaciones, 15 acres, seguridad mejor que la de la mayoría de los edificios gubernamentales. El único lugar en esta ciudad donde puedo garantizar tu seguridad. O garantizar mi encarcelamiento, pensé, pero no lo dije. El coche se detuvo frente a la entrada principal, donde un hombre vestido con un traje negro abrió inmediatamente la puerta de Dante. Otro abrió la mía y me ofreció la mano para ayudarme a salir. La acepté porque sentía las piernas débiles, porque el vestido de novia me dificultaba el movimiento, porque todo lo relacionado con ese día me había dejado vacía y tambaleante. Dante rodeó el coche y despidió a los hombres con un gesto sutil antes de ofrecerme su brazo. Ven, te llevaré a tu habitación. Querrás descansar antes de cenar. ¿Mi habitación? Lo miré con dureza. ¿No nuestra habitación? Algo brilló en su rostro. Sorpresa, tal vez, o aprobación. ¿Creías que me impondría a mi novia renuente? Su voz tenía un tono de oscura diversión.
Puedo ser muchas cosas, Sofía, pero no soy un violador. Tendrás tu propio espacio, tu propio santuario si quieres. No confiaba en ello, no confiaba en él, pero no tenía más remedio que coger su brazo y dejar que me guiara por los escalones de piedra. La puerta principal se abrió antes de que llegáramos, sostenida por una mujer de mediana edad, con ropa profesional, que me miró con ojos astutos y evaluadores. Señora Chen, dijo Dante, esta es mi esposa, Sofía. Ella se encargará de la gestión de la casa. Por favor, asegúrese de que todo el personal lo sepa. La expresión de la señora Chen no cambió, pero vi cálculo en su mirada. Por supuesto, señor Moretti. Bienvenida, señora Moretti. He preparado la suite del ala este, tal y como solicitó. El interior de la casa me dejó sin el poco aliento que me quedaba. Suelos de mármol, techos altísimos, obras de arte que probablemente costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaba en toda su vida. Una enorme escalera se curvaba hasta el segundo piso. Su barandilla era de madera oscura brillante, tallada con intrincados diseños. Todo hablaba de dinero antiguo, de poder establecido, de un legado construido sobre cimientos que no quería examinar demasiado de cerca. Dante me guió por las escaleras, con la mano posada en mi espalda, posesiva, como si fuera de su propiedad. Quería sacudírmela, pero no me atreví. Otros miembros del personal aparecían y desaparecían como fantasmas. Todos nos observaban con expresiones cuidadosamente neutras. ¿Cuántas personas trabajaban aquí? ¿Cuántos ojos seguirían cada uno de mis movimientos? Llegamos al segundo piso y recorrimos un pasillo repleto de más obras de arte, más pruebas de una riqueza tan vasta que parecía obscena. Finalmente, Dante se detuvo ante unas puertas dobles. Las abrió, revelando una suite que parecía sacada de una revista de lujo. El dormitorio era enorme, dominado por una cama con dosel cubierta de seda. Las ventanas, que iban del suelo al techo, daban a los jardines y ofrecían vistas de los árboles lejanos. Una zona de estar con chimenea ocupaba una esquina. Otras dos puertas conducían a lo que supuse que eran un baño y un armario. Tu santuario, dijo Dante, con voz indescifrable. El armario está lleno de ropa de tu talla. El baño tiene todo lo que puedas necesitar. Si necesitas algo más, marca el 9 en el teléfono. Alguien te atenderá. Entré lentamente en la habitación, con mis tacones resonando en el suelo de madera noble, parcialmente cubierto por alfombras persas que probablemente costaban más que la panadería de mi padre. Era precioso, era perfecto, era una jaula dorada. ¿Dónde está tu habitación? La pregunta se me escapó antes de que pudiera evitarlo. Los labios de Dante se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa en alguien menos peligroso. Al otro lado del pasillo, lo suficientemente cerca como para protegerte, lo suficientemente lejos como para dejarte respirar. Se detuvo en la puerta. La cena es a las 8. La señora Chen enviará a alguien para que te ayude a vestirte. Puedo vestirme sola. Estoy seguro de que puedes. Sus ojos me recorrieron lentamente, evaluándome de una manera que hizo que el calor me subiera por el cuello. Pero ahora eres la esposa de Dante Moretti. Las apariencias importan. Todo importa. Retrocedió al pasillo. Descansa, Sofía. Pareces agotada. Las puertas se cerraron y oí el suave clic de una cerradura. Me apresuré a avanzar, probando el picaporte. Se abrió fácilmente, no estaba cerrada con llave, no estaba atrapada. Pero cuando miré al pasillo, vi a un hombre con un traje oscuro situado cerca de las escaleras, en posición de alerta, con la chaqueta ligeramente abultada, lo que sugería que llevaba un arma debajo. No estaba cerrada con llave, solo vigilada. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo de repente que el vestido de novia me asfixiaba. Metí la mano hacia atrás, forcejeando con los botones, y finalmente conseguí desabrochar los suficientes como para dejar que el pesado vestido se deslizara por mi cuerpo y cayera al suelo. De pie, solo con mi ropa interior, me sentí vulnerable y expuesta a pesar de estar sola. El baño era tan espectacular como todo lo demás. Accesorios de mármol y oro. Una bañera lo suficientemente grande como para nadar en ella. Una ducha separada en la que cabían 4 personas. Abrí el grifo de la ducha y dejé que el agua se calentara mientras me miraba en el espejo. Me veía diferente.
El maquillaje se me había corrido al desmayarme. Mi peinado, cuidadosamente elaborado, se estaba deshaciendo. Pero fueron mis ojos los que me dejaron paralizada. Parecían atormentados, conmocionados, como los de alguien que acaba de ver cómo su vida llegaba a su fin. La ducha me atraía, prometiendo borrar el perfume de jazmín. La sensación de las manos de Dante en mi cara, el recuerdo de sus labios contra los míos. Me metí bajo el chorro y dejé que el agua corriera tan caliente que me dolía, frotándome la piel hasta que se puso rosa, tratando de borrar la sensación de ser propiedad de alguien. Pero por mucho que me lavara, no podía cambiar lo que había pasado. Estaba casada, atada, atrapada en un mundo que no entendía. Casada con un hombre que me miraba como si fuera un fantasma, que hablaba de protección mientras mantenía guardias armados fuera de mi puerta. Pensé en Isabel aquí, la mujer a la que aparentemente me parecía. ¿Qué le había pasado después de la muerte del padre de Dante? ¿Había llorado su pérdida? ¿Había seguido adelante? ¿Y por qué me parecía a ella? ¿Era realmente una coincidencia? ¿O había algo más oscuro en juego? El agua finalmente se enfrió, devolviéndome al presente. Salí, envolviéndome en una toalla más suave que cualquier otra que hubiera tocado jamás. El armario que Dante había mencionado resultó ser una habitación en sí misma, llena de ropa que aún llevaba las etiquetas de los diseñadores, vestidos, trajes, ropa informal, zapatos organizados por estilo y altura, todo de mi talla, tal y como me habían prometido. Todo elegido por alguien que sabía exactamente lo que debía llevar una esposa de mafioso. Me puse un vestido negro sencillo, algo modesto y discreto, negándome a disfrazarme con el traje que Dante esperaba que llevara. Me sequé el pelo con ondas en la espalda y lo dejé suelto. Otra pequeña rebelión. El teléfono de la mesita de noche marcaba las 6:47. Faltaba más de una hora para la cena. Más de una hora para sentarme en esta hermosa habitación y contemplar mi nueva realidad. En lugar de eso, me acerqué a las ventanas y miré hacia los jardines. Eran impresionantes. Rosas, setos recortados en formas geométricas, senderos que serpenteaban a través de una belleza cuidadosamente cultivada. A lo lejos, podía ver el muro que rodeaba la propiedad, coronado con cámaras y sensores. Dante lo había llamado una fortaleza. Yo lo consideraba una prisión. Un movimiento llamó mi atención. Abajo, cerca de una fuente, Dante estaba hablando con dos hombres. Incluso desde esa distancia, su imponente presencia era evidente. Se había cambiado el traje por unos pantalones oscuros y una camisa blanca, con las mangas remangadas para mostrar unos antebrazos musculosos. Hablaba gesticulando y los dos hombres le escuchaban con absoluta atención, uno de ellos tomando notas en una tableta. Como si sintiera mi mirada, Dante levantó la vista. Incluso desde 2 pisos más abajo, sentí el impacto de su mirada. Me miró fijamente durante un largo momento, con una expresión indescifrable, antes de volver a centrar su atención en sus hombres. Pero sabía exactamente dónde mirar, como si fuera consciente de que yo lo observaba, como si hubiera detectado mi presencia incluso cuando yo creía que nadie me veía. Un golpe en la puerta me hizo sobresaltar. «Señora Moretti», dijo una voz joven, vacilante. «El señor Moretti me ha pedido que le ayude a prepararse para la cena». Abrí la puerta y me encontré con una chica de unos 20 años, con ojos amables y manos nerviosas. «Soy María», dijo. «Voy a ayudarla. ¿Puedo pasar?» ¿Qué otra opción tenía? Di un paso atrás y la dejé entrar. Se dirigió al armario con eficiencia y experiencia y salió con un vestido diferente. Era de color burdeos oscuro, elegante pero no excesivamente sexy, con un escote que sugería sofisticación sin revelar demasiado. «El señor Moretti lo ha elegido él mismo», dijo María en voz baja. «Dijo que le quedaría bien». Por supuesto que lo había hecho. Por supuesto que controlaba incluso esto. Quería negarme e insistir en el vestido negro que había elegido, pero algo en la expresión ansiosa de María me detuvo. Ella solo seguía órdenes, solo intentaba sobrevivir en este mundo como yo. Dejé que me ayudara a ponerme el vestido. Me quedaba perfecto. Se ajustaba a mis curvas sin ceñirse, y la tela era rica al contacto con mi piel. Me peinó con un sofisticado recogido,
dejando algunos mechones sueltos para enmarcar mi rostro. Maquillaje mínimo, lo justo para parecer elegante. Cuando terminó, apenas me reconocí en el espejo. Parecía cara, intocable, como si perteneciera a este mundo de riqueza y peligro. Preciosa, susurró María. El señor Moretti estará encantado. No me importaba complacer a Dante Moretti, pero estaba aprendiendo que, en esta nueva vida, lo que yo quería importaba muy poco. María me llevó de vuelta abajo, a un comedor formal donde una mesa puesta para dos esperaba bajo una lámpara de araña que probablemente costaba más que la casa de mi infancia. Dante estaba de pie junto a la ventana. Tenía en la mano una copa de lo que parecía whisky. Se giró cuando entré y algo brilló en sus ojos. Aprecio, posesión, algo más oscuro que no supe nombrar. Estás perfecta, dijo, acercándose a mí con gracia depredadora. Me tomó la mano, la llevó a sus labios y me besó los nudillos con una fuerza que me dejó una marca. ¿Comemos, esposa? La silla que Dante me acercó era antigua, probablemente valía más que toda la panadería de mi padre. Me senté porque negarme habría sido infantil, porque estaba aprendiendo a elegir mis batallas en este nuevo mundo donde todo parecía una prueba para la que no había estudiado. Se sentó frente a mí, con movimientos fluidos y controlados. Y me di cuenta de que, incluso aquí, en su propia casa, en su propia mesa, se sentaba de espaldas a la pared, con la mirada fija en la puerta, siempre atento, siempre preparado. El personal apareció en silencio y colocó los platos ante nosotros con una precisión que delataba un entrenamiento exhaustivo. La comida parecía una obra de arte, delicadas composiciones de ingredientes que no podía identificar en su totalidad. Todo perfectamente compuesto, muy lejos de la sencilla pasta y el pan con los que había crecido. No estás comiendo. La observación de Dante no era una pregunta. Cogí el tenedor y moví la comida por el plato. No tengo hambre. Te has desmayado antes. Necesitas comer. Cortó su propia comida con movimientos eficientes, pero me di cuenta de que me miraba más a mí que a la comida. Prueba el rizado. El chef Marco es excepcional. Otro Marco. Las palabras me salieron amargas. Parece un nombre muy popular en tu mundo. Sus labios se curvaron ligeramente. Tu hermano tomó malas decisiones, Sofía. Pero es familia. Eso significa algo. Incluso en mi mundo. Especialmente en mi mundo. Familia. Dejé el tenedor, incapaz de seguir fingiendo. No sabes nada de mi familia. De cómo era crecer encima de una panadería, con flores en el pelo, viviendo al día pero felices. Realmente felices, no solo ricos. La expresión de Dante se endureció. ¿Crees que el dinero es lo que me define? ¿Qué define esto? Señaló con un gesto la opulenta sala. Esto es seguridad, protección, poder para mantener lo que es mío a salvo de aquellos que querrían quitármelo. Y ahora soy tuyo. La pregunta quedó suspendida entre nosotros como una espada. Otra posesión que proteger. Dejó su tenedor, sus ojos oscuros se clavaron en los míos, con una intensidad que me dejó sin aliento. Te convertiste en mía en el momento en que caminaste por ese pasillo, en el momento en que te puse ese anillo en el dedo. Sí, Sofía, ahora eres mía, y protejo lo que es mío con todo lo que tengo. Algo en su tono, posesivo, absoluto, hizo que un calor recorriera mi espina dorsal. No era exactamente miedo, aunque también había algo de eso. Algo más complicado, más peligroso. Quiero saber sobre Isabela. Forcé las palabras. Necesitaba entender. Necesitaba algo que diera sentido a esta situación imposible. Si me parezco tanto a ella, merezco saber por qué. Dante me estudió durante un largo momento, tamborileando con los dedos sobre la mesa, el primer gesto de inquietud que le había visto. Finalmente, cogió su whisky, dio un sorbo lento y se recostó en su silla. Isabel aquí tenía 23 años cuando mi padre la conoció. Era guapa, inteligente, de una familia respetable, sin conexiones con nuestro mundo. Él tenía 45 años y llevaba 3 viudo. Mi madre murió cuando yo tenía 10 años, de cáncer. Hizo una pausa y algo doloroso se reflejó en su rostro. Se enamoró perdidamente de Isabela. Nunca lo había visto así, ni siquiera con mi madre. Estaba transformado.
Me encontré inclinándome hacia adelante a pesar de mi intención de mantener la distancia. ¿Qué le pasó? Después de la muerte de tu padre, desapareció. Apretó la mandíbula. Al día siguiente del funeral, se había ido, sin dejar ninguna nota, sin dar ninguna explicación. Su familia afirmó que no tenía ni idea de dónde había ido. Utilicé todos los recursos que tenía, incluso con 13 años, para intentar encontrarla. Nada. Era como si nunca hubiera existido. Quizás estaba de duelo, o quizás estaba involucrada. Las palabras salieron afiladas, con el filo del dolor antiguo. Quizás sabía lo que iba a pasar. Quizás formaba parte de ello. La insinuación flotaba pesadamente en el aire. ¿Crees que ayudó a matar a tu padre? No sé qué pensar. Se bebió el whisky y dejó el vaso con controlada precisión. Durante 15 años he buscado respuestas sobre ella, y entonces tú caminas por ese pasillo y es como ver un fantasma, como si el universo estuviera jugando a un juego enfermizo. Me toqué la cara con timidez. Yo no soy ella, solo soy yo. Sofía Rossi, nadie importante. Sofía Moretti, corrigió su voz bajando el tono. Y tú eres importante porque yo digo que lo eres, porque eres mi esposa, porque dejó de parecer darse cuenta de lo que hacía, porque necesito entender esta conexión. Un miembro del personal entró para recoger nuestros platos apenas tocados y el momento se rompió. Dante se levantó y se abrochó la chaqueta. Hay algo que quiero mostrarte. Todos mis instintos me gritaban que no lo siguiera más adentro de la casa, más adentro de su mundo. Pero la curiosidad venció a la precaución. Me levanté y dejé que me guiara por pasillos que no había visto antes, pasando por habitaciones cuyo propósito no podía ni imaginar, hasta que llegamos a una puerta que requería tanto una llave como un escáner de huellas dactilares para abrirse. La habitación que había detrás me dejó sin aliento. Era un estudio, pero no como ninguno que hubiera visto antes. Una pared estaba completamente cubierta de información. Fotos, documentos, mapas, hilos que conectaban varias piezas como la obsesión manifiesta de un detective. Y en el centro de todo ello había una fotografía de una mujer que podría haber sido mi gemela. Caminé hacia ella lentamente, con las piernas desconectadas de mi cuerpo. Isabel aquí me miraba desde la foto, y era como mirar un espejo a través del tiempo. El mismo pelo oscuro, la misma estructura ósea, los mismos labios carnosos y ojos grandes. El parecido era asombroso, imposible, aterrador. ¿Ahora lo entiendes? La voz de Dante vino directamente detrás de mí, tan cerca que podía sentir su aliento en mi cuello. ¿Por qué no podías simplemente ignorar la deuda de tu hermano? ¿Por qué tenía que tenerte cerca, donde pudiera observarte, estudiarte, averiguar qué significa esto? Me giré para mirarlo y lo encontré mucho más cerca de lo que esperaba. No formó parte de ninguna conspiración. Ni siquiera sabía que tu padre existía hasta hace 3 días, ¿verdad? Extendió la mano y sus dedos atraparon un mechón de mi cabello que se había escapado de las horquillas. ¿O es eso lo que quieres que crea? Esto es una locura. Intenté dar un paso atrás, pero la pared de información estaba detrás de mí. Ves conexiones que no existen porque deseas tanto encontrar respuestas que las encuentras en cualquier parte. Su mano se desplazó de mi cabello a mi mandíbula, inclinando mi rostro hacia el suyo. Entonces explícalo. Explica por qué eres idéntica a la mujer que desapareció tras el asesinato de mi padre. Explica la coincidencia. No puedo. La frustración y el miedo hicieron que mi voz temblara. No sé nada sobre Isabel aquí. Mis padres se conocieron en Nápoles hace 27 años. Se mudaron aquí antes de que yo naciera. No somos nadie, Dante. Solo gente corriente que se vio envuelta en la estupidez de mi hermano. Él estudió mi rostro como si pudiera leer la verdad en sus rasgos. Su pulgar acarició mi pómulo con el mismo gesto que en la capilla. Ahora mismo estás aterrorizada. Puedo sentir cómo tiemblas, pero no estás mintiendo, a menos que seas la mejor actriz que he conocido jamás. No estoy mintiendo. Mantuve su mirada, aunque me sentía como si estuviera mirando a un horno. Solo soy la hija de un panadero que fue vendida para pagar una deuda. Algo cambió en su expresión.
quizás ira o frustración. Retiró la mano de mi cara y se dio la vuelta. Se dirigió a un escritorio abarrotado de más archivos. La historia de tu familia. ¿De dónde eran tus padres? Mi madre era de Nápoles, como ya he dicho. Mi padre de algún lugar más pequeño, creo. Nunca hablaba mucho de ello. Me abracé a mí misma, sintiendo frío a pesar del calor de la habitación. ¿Por qué importa eso? Porque todo importa. Sacó un expediente y lo hojeó. Key, ese era el apellido de soltera de Isabela. Su familia era de la región de Compana, un pequeño pueblo de pescadores. Levantó la vista bruscamente. ¿De dónde dijiste que era tu padre? Se me heló la sangre. No lo sé exactamente. De algún lugar pequeño. Cerca de la costa. Tal vez. Dante entrecerró los ojos. ¿El nombre completo de tu padre? Antonio Rossi. ¿Tu madre? Lucia Rossi, apellido de soltera Ferraro. Tomó nota, con la mente claramente barajando posibilidades que yo no podía ni empezar a seguir. Haré que alguien lo investigue. Si hay alguna conexión, la encontraré. Y si no la hay, si realmente se trata solo de una extraña coincidencia, volvió a acercarse a mí, con pasos deliberados. Entonces habré casado con una mujer hermosa que se parece al amor perdido de mi padre, y tendré que averiguar qué hacer al respecto. La forma en que dijo hermosa hizo que un calor indeseado recorriera mi pecho. Intenté concentrarme en el peligro, en la posesividad, en todo lo que estaba mal en esta situación. Pero, de pie en su santuario privado, rodeada por 15 años de su obsesión, vi algo que no esperaba. Dolor. Un dolor profundo e irresoluble que lo había convertido en este hombre duro y controlado que no confiaba en nada ni en nadie. ¿Cuántos años tenías cuando murió? Le pregunté en voz baja. Dijiste que 13. Su expresión se estremeció. Eso no es relevante. Sí lo es. Di un paso tentativo hacia él. Eras solo un niño. Perdiste a tu madre a los 10 años, a tu padre a los 13. Es suficiente. La palabra resonó como un latigazo. Mi pasado no es tema de discusión. Lo que importa es el presente. Lo que importa es mantenerte a salvo mientras averiguo qué significa este parecido. ¿A salvo de qué? Sigues diciendo eso, pero sonó un teléfono. No el que tenía en el bolsillo, sino uno que estaba sobre la mesa. Un teléfono rojo que parecía, de alguna manera, más serio que los demás. Dante se dirigió hacia él inmediatamente, y toda su actitud se volvió más dura, más peligrosa. «Habla», dijo sin preámbulos. Entonces su rostro se quedó completamente en blanco. «¿Cuántos?» Otra pausa, esta vez más larga. «Cierra el recinto. Nadie entra ni sale sin mi autorización explícita. Estaré allí en 20 minutos». Terminó la llamada y se volvió hacia mí, con una mirada tan fría que me hizo comprender por qué la gente le temía. «Te vamos a trasladar a la sala de seguridad». «¿Qué? ¿Por qué?» «Porque alguien acaba de intentar atacar uno de mis almacenes. Porque han fracasado, lo que significa que buscarán objetivos más fáciles. Porque hasta que sepa quién y por qué, tú eres la pieza más vulnerable del tablero». Ya se le estaba moviendo, con la mano agarrándome del codo y empujándome hacia la puerta. «Dante, espera. No esperes. No hagas preguntas. Ahora mismo, haz exactamente lo que te diga cuando te lo diga». Ahora estábamos en el pasillo, moviéndonos rápidamente. Dos hombres aparecieron de la nada, flanqueándonos. «Marco, lleva a la señora Moretti a la habitación del pánico. Quédate con ella. Que nadie entre. Que nadie salga hasta que yo dé el visto bueno». «Sí, jefe». «Dante». Lo intenté de nuevo, con la voz aguda por el miedo. Se detuvo bruscamente y se volvió para enmarcar mi rostro con ambas manos. «Sé que tienes miedo. Sé que no confías en mí. Pero ahora mismo, tu vida puede depender de que hagas lo que te digo. ¿Puedes hacerlo?» Lo miré a los ojos y vi la urgencia, la violencia apenas controlada que se enroscaba bajo su piel. Fuera lo que estaba pasando, era grave, muy grave. «Sí», susurré. Algo brilló en su rostro. Alivio tal vez, o aprobación. Me dio un beso rápido y fuerte en la frente. «Buena chica. Ve con Marco. Iré a buscarte cuando sea seguro». Luego se fue. Avanzó por el pasillo con determinación letal,
ya hablando por teléfono, ya dando órdenes con esa voz fría y autoritaria. Marco, no mi hermano, Marco. Otro Marco, más mayor y con cicatrices, señaló hacia otro pasillo. Por aquí, señora Moretti. Rápido. Lo seguí porque no tenía otra opción. Mi mente iba a toda velocidad. Taja de ahí. Un ataque a las operaciones de Dante. ¿Significaba eso que yo también estaba en peligro? ¿O se trataba de algo completamente diferente? Bajamos unas escaleras que no sabía que existían, bajando, bajando hasta llegar a una puerta reforzada que requería múltiples medidas de seguridad para abrirse. Más allá había una habitación que parecía un búnker de lujo, muebles cómodos, suministros, monitores que mostraban varias vistas de la propiedad. Aquí estará a salvo, dijo Marco, con un tono casi amable. El señor Moretti mandó construir esto específicamente para proteger lo que más importa. No dejará que le pase nada. Parece muy seguro de ello. Llevo 10 años trabajando para él, señora. Nunca le he visto preocuparse por nada como lo hace por... Marco se detuvo, como si se diera cuenta de que estaba hablando demasiado. Aquí está a salvo. Eso es lo que importa. Pero cuando la pesada puerta se cerró y me encontré sola en esta fortaleza subterránea, no pude evitar la sensación de que la seguridad era relativa, a salvo de las amenazas externas, tal vez. Pero ¿qué hay de la amenaza que representaba él mismo? El hombre peligroso y obsesivo que se había casado conmigo por razones que aún no entendía del todo. Me dejé caer en el sofá, con las piernas finalmente fallándome, y me quedé mirando los monitores. Uno mostraba a Dante en lo que parecía un garaje, rodeado por al menos una docena de hombres armados. Todos ellos claramente preparándose para algo. Incluso a través de la imagen granulada de la cámara, su autoridad era absoluta. Hacía un gesto y los hombres se movían. Hablaba y ellos escuchaban. Un rey al mando de su ejército, mi marido, mi captor, mi protector. Y en algún lugar ahí fuera, alguien quería hacerle daño, lo que significaba que quizá también quisieran hacerme daño a mí. Me abracé a mí misma e intenté no pensar en la mujer de la fotografía de arriba, la mujer cuyo rostro llevaba como una máscara que no podía quitarme, la mujer que había desaparecido hacía 15 años, dejando atrás preguntas que habían convertido a Dante Moretti en el hombre que era ahora. ¿Qué le había pasado a Isabel aquí? ¿Y por qué tenía la terrible sensación de que descubrirlo podría destruir la frágil seguridad que había logrado construir a mi alrededor? Las pantallas mostraban a Dante subiendo a un todoterreno, flanqueado por sus guardaespaldas. El vehículo se alejó, desapareciendo tras unas puertas que se cerraron tras él como mandíbulas, y se fue. Se había ido, dejándome encerrada en esta hermosa jaula, preguntándome si volvería, preguntándome qué haría si no lo hacía. Pasaron 3 horas, como 3 años en esa habitación subterránea. Observé los monitores obsesivamente, siguiendo los movimientos alrededor de la propiedad, viendo a los guardias patrullar con mayor frecuencia, vislumbrando al personal moviéndose por la casa con nerviosa eficiencia, pero sin señales de Dante. No sabía nada de lo que estaba pasando fuera de esas paredes. Probé 2 veces la puerta, cerrada con llave desde fuera, como esperaba. El teléfono de la pared solo conectaba con Marco, que me aseguró con tono paciente que todo iba bien, que el señor Moretti volvería pronto y que yo debía intentar descansar. ¿Descansar? Como si pudiera dormir mientras mi marido, esa palabra aún me resultaba extraña, estaba ahí fuera haciendo Dios sabe qué, en respuesta a un ataque a su imperio. Hacia medianoche, finalmente dejé de dar vueltas y me acurruqué en el sofá de cuero, cubriéndome con una manta. Los monitores continuaban su silenciosa vigilancia, proyectando una luz parpadeante por toda la habitación. Me dije a mí misma que solo cerraría los ojos un momento, solo para descansarlos, sin dormir realmente. El sonido de la puerta al abrirse me despertó sobresaltada. Me senté, desorientada, con el corazón latiéndome con fuerza. Dante estaba en la puerta y me quedé sin aliento al verlo. Su camisa blanca estaba salpicada de algo oscuro. Sangre, me di cuenta con horror. Sus nudillos estaban magullados y sangrando. Le habían limpiado un corte en la mandíbula, pero no le habían vendado. Parecía como si hubiera atravesado el infierno y hubiera traído algo consigo.
Estás herido. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas, antes de que pudiera recordar que se suponía que no debía importarme. No es mi sangre. Su voz era más áspera de lo habitual, teñida de agotamiento. Me quedé de pie, con la manta cayéndome, con todos mis instintos en conflicto entre el miedo y algo más. Preocupación, tal vez, o ese calor traicionero que se despertaba cada vez que él estaba cerca. ¿Qué ha pasado? Nada de lo que debas preocuparte. Ya está solucionado. Entró en la habitación y noté un ligero tropiezo en su andar. La forma en que favorecía su lado izquierdo. Ya podemos volver arriba. La amenaza ha sido neutralizada. Neutralizada. Me abracé a mí misma. Esa es una palabra clínica para lo que supongo que no fue una solución clínica. Sus labios esbozaron algo demasiado oscuro para llamarlo sonrisa. ¿Quieres detalles? ¿Quieres saber a cuántos hombres tuve que hacer daño esta noche para mantenerte a salvo? ¿Quieres oír hablar de huesos rotos y sangre derramada? No. La respuesta salió más débil de lo que pretendía. Pero quiero saber si esta es mi vida ahora. Encerrada en habitaciones subterráneas mientras tú sales y cometes actos violentos en mi nombre. Se acercó, cada paso deliberado a pesar de su evidente dolor. Esta es la vida con la que te casaste. Esto es lo que significa ser mi esposa. Hay enemigos, Sofía. Siempre hay gente a la que nada le gustaría más que hacerme daño quitándome lo que es mío. Yo no soy algo que se pueda tomar. No, ahora estaba justo delante de mí, elevándose sobre mí con una presencia abrumadora. Eres mi esposa, mi responsabilidad, y quemaré toda esta ciudad antes de dejar que nadie te toque. La intensidad de su voz, de sus ojos, me dejó sin aliento. No se trataba solo de protección o posesión. Había algo más, algo que me asustaba más que cualquier amenaza de enemigos externos. Te sangran los nudillos, dije en voz baja, tratando de romper la tensión. Deberías limpiarlos bien. Él miró sus manos como si acabara de darse cuenta del daño. He tenido peores. Eso no significa que debas ignorarlo. Me acerqué a un armario que había visto antes y encontré un botiquín de primeros auxilios dentro. Cuando me volví, Dante me miraba con una expresión que no podía descifrar. Siéntate, déjame ayudarte. No tienes por qué hacerlo. Sé que no tengo por qué hacerlo. Quiero hacerlo. La mentira me salió con facilidad. Quizás no era del todo una mentira. Quizás solo necesitaba hacer algo normal, algo humano, para recordarme a mí misma que el hombre que tenía delante no era solo un monstruo, a pesar de la sangre en su ropa. Se sentó en el sofá y yo me arrodillé ante él, abriendo el botiquín de primeros auxilios con manos temblorosas. Tenía los nudillos hechos polvo. La piel desgarrada ya empezaba a enrojecerse. Los limpié con cuidado con antiséptico, sintiendo cómo se tensaba por el escozor, pero sin apartarse. ¿Por qué te casaste conmigo? La pregunta se me escapó mientras trabajaba. ¿En serio? Si crees que puedo estar relacionada con el asesinato de tu padre, ¿por qué me pusiste un anillo en el dedo en lugar de, no sé, interrogarme en algún almacén? Porque el matrimonio te protege de una forma que el cautiverio no. Su voz era baja, áspera. Como mi esposa, eres intocable. Como prisionera, cualquiera podría usar tu influencia en mi contra. De esta manera, eres parte de la familia, protegida por todas las leyes y tradiciones que rigen nuestro mundo. Pasé a su otra mano y limpié el daño que tenía allí. Y si descubres que estoy relacionado de alguna manera, ¿qué pasará entonces? Sus dedos se curvaron ligeramente bajo mi tacto, y cuando levanté la vista, sus ojos oscuros se clavaron en los míos. Entonces me ocuparé de ello. Pero hasta que tenga pruebas, hasta que lo sepa con certeza, extendió su mano limpia y me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. Eres mi esposa. Eso significa algo para mí. Aunque no signifique nada para ti, solo ha pasado un día. Mi voz sonó entrecortada. No es posible que sientas nada por mí. Se trata de ella, de Isabela. Algo peligroso brilló en sus ojos. Tienes razón. No te conozco, pero te miro y veo. Se detuvo, apretando la mandíbula. Veo posibilidades, preguntas, cosas que creía haber enterrado hace 15 años.
Terminé de vendarle los nudillos, con las manos ligeramente temblorosas. También tienes que limpiarte ese corte en la mandíbula. Sofía, por favor. Necesitaba que dejara de mirarme así, como si yo fuera tanto la respuesta como la pregunta, como si importara más allá de las teorías conspirativas y el parecido con los prometidos de mujeres fallecidas. Suspiró, pero ladeó la cabeza, permitiéndome acceder al corte. Humedecí un paño limpio y lo presioné suavemente contra la herida. Él siseó, pero no se apartó, sin apartar los ojos de mi rostro. «Eres buena en esto», murmuró. Jugando a ser enfermera, mi madre enfermaba mucho cuando yo era pequeño. Aprendí que los recuerdos duelen. Tiempos más sencillos en los que la mayor preocupación era si tendríamos suficiente dinero para las medicinas, no si mi marido volvería a casa cubierto de sangre. Háblame de ella, de tu familia. Su petición me sorprendió. ¿Por qué? Porque quiero conocerte, porque eres mi esposa y no sé nada de ti, excepto que me tienes miedo y que te pareces a un fantasma de mi pasado. Me senté sobre los talones, pensando que quizá contarle algo de mi vida cotidiana le ayudaría a ver que solo era una persona, no un peón en un juego ancestral. Mi madre es amable, demasiado amable, quizá. Ve lo mejor de cada persona, incluso cuando no se lo merecen. Mi padre trabaja demasiado, siempre lo ha hecho. La panadería lleva 3 generaciones en su familia. Y Marco, se me quebró la voz. Marco era el niño dorado, inteligente, encantador, siempre metiéndose en líos, pero de alguna manera también saliendo de ellos, hasta que dejó de hacerlo. Tu hermano me robó por una deuda de juego, dijo Dante en voz baja. ¿Sabías que tenía un problema? No, ninguno de nosotros lo sabía. Lo ocultaba bien. La amargura se apoderó de mi tono hasta que lo destruyó todo. No lo destruyó todo. Dante levantó la mano para apartarme la mandíbula, obligándome a mirarle a los ojos. Cambió las cosas drásticamente. Pero tú estás viva, Sofía. Tu familia está viva. En mi mundo, eso cuenta para algo. ¿A qué precio?, susurré. Mi libertad, mi futuro, todo lo que pensaba que sería mi vida. Quizás tu vida siempre estuvo destinada a ser algo más que una panadería. Su pulgar recorrió mi labio inferior y su tacto me provocó una descarga eléctrica no deseada. Quizás este era el lugar al que siempre debías llegar. No crees en el destino. Yo tampoco creía, hasta que levanté ese velo y vi tu rostro. Su voz se volvió más baja, más íntima, hasta que sentí algo que creía que había muerto con mi padre hace 15 años. Las alarmas sonaron en mi cabeza, incluso mientras mi cuerpo se inclinaba hacia su tacto. Dante, esto es una locura. ¿No puedes qué? ¿Sentir algo por mi esposa? Me subió al sofá a su lado, tan cerca que podía oler la sangre y la pólvora. Y debajo de todo eso, ese aroma a sándalo y whisky que se estaba volviendo peligrosamente familiar. ¿No puedes querer protegerte? No puedo imaginar mantenerte a mi lado incluso después de resolver este misterio. Quedarte conmigo. Intenté apartarme, pero su brazo se había deslizado alrededor de mi cintura, sujetándome como si fuera una posesión, como si fueras mía. Sus ojos me quemaban. Hay una diferencia. ¿La hay? Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, porque desde donde estoy se siente igual. Se inclinó más cerca, su aliento cálido contra mis labios. Entonces tal vez no estás prestando atención. El beso no fue como el apresurado roce de labios en nuestra boda. Este era reivindicativo, posesivo, exigente. Su boca se movió contra la mía con una intensidad que me robó el aliento. Su mano se aferró a mi cabello para inclinar mi cabeza exactamente donde él quería. Debería haber luchado. Debería haberlo empujado. Debería haber recordado que este hombre me había comprado, me poseía. Era peligroso de formas que ni siquiera podía comprender. Pero mi cuerpo tenía otras ideas. Mis manos encontraron sus hombros, agarrándose a la tela manchada de sangre de su camisa, mientras le besaba con igual desesperación. Era incorrecto y aterrador y de alguna manera exactamente lo que necesitaba después de horas de miedo e incertidumbre.
Cuando finalmente se apartó, ambos respirábamos con dificultad. Sus ojos se habían vuelto casi negros por el deseo, y su agarre en mi cintura se había tensado. Esto no cambia nada, logré decir, con la voz temblorosa. Sigo aquí contra mi voluntad. Aún no sabes si puedes confiar en mí. No, dijo, apoyando su frente contra la mía. Pero sé que no quiero dejarte marchar. Sé que la idea de que alguien te hiciera daño esta noche me hizo capaz de cosas que te horrorizarían. Sé que 3 días no son suficientes para sentir esto por alguien, pero aquí estamos. ¿Sentir qué? Necesitaba que lo dijera. Necesitaba oír las palabras, aunque me aterrorizaran. Posesivo, protector, obsesivo. Cada palabra iba acompañada de un suave beso en mi mandíbula, como si fueras la respuesta a una pregunta que llevo 15 años haciéndome, aunque todavía no entienda cómo. Me aparté lo suficiente para mirarlo bien, viendo más allá de la sangre y la violencia al hombre que había debajo. Dañado, solo, cargando con un dolor que lo había convertido en alguien duro e inflexible. ¿Y si no soy ella? ¿Y si este parecido es solo una cruel coincidencia y no hay respuestas? Entonces tendré que aprender a vivir con las preguntas. Levantó la mano para acariciar mi rostro. Pero lo haré contigo a mi lado, como mi esposa, como mía. La posesividad debería haberme enfadado, debería haberme hecho luchar más. Pero el agotamiento, el miedo y las secuelas de la adrenalina me habían dejado exhausta, incapaz de reunir la energía para resistirme. Estoy cansada, susurré, tan cansada de tener miedo. Algo se suavizó en su expresión. Entonces déjame llevarte a la cama. Tu cama, aclaró, al ver el pánico que debía de reflejarse en mi rostro. Te dije que no te obligaría, pero te mantendré a salvo, aunque eso signifique dormir fuera de tu puerta como un perro guardián. La imagen era tan absurda que me arrancó una risa entrecortada. El gran Dante Moretti durmiendo en el suelo. ¿Por ti? Al parecer. Sí. Se puso de pie y me ayudó a levantarme. Sus manos eran suaves a pesar de su fuerza. Ven, necesitas descansar. Mañana empezaremos a investigar la historia de tu familia. Veremos si realmente hay una conexión con Isabela o si solo es el universo jugando con nosotros. Subimos las escaleras. La mano de Dante nunca abandonó mi espalda. La casa estaba en silencio. La mayoría del personal se había retirado, solo quedaban unos pocos guardias, cuyos ojos seguían nuestros pasos con profesionalidad. Dante se detuvo ante mi puerta. Cierra con llave si te hace sentir más segura. Pero ten en cuenta que estaré al otro lado del pasillo. Si necesitas algo, cualquier cosa, llámame. ¿Por qué? La pregunta se me escapó antes de que pudiera evitarlo. ¿Por qué te preocupas tanto? Me estudió durante un largo momento, con una expresión cruda y dolorosa en su rostro. Porque cuando perdí a mi padre, perdí la capacidad de sentir casi cualquier cosa. Lo enterré todo bajo hormigón y acero. Construí muros tan altos que nada podía tocarme. Y entonces tú caminaste por ese pasillo y por primera vez en 15 años sentí que algo se rompía, algo se abría. Se inclinó y me dio un suave beso en la frente. Quizás seas peligrosa, Sofía. Quizás me destruyas, pero ahora mismo no me importa. Ahora mismo solo quiero tenerte cerca y descubrir por qué mirarte me hace sentir como si volviera a casa a un lugar en el que nunca he estado. Luego se fue, cruzando el pasillo hacia su propia puerta, dejándome de pie en la mía con el corazón acelerado y la mente dando vueltas. Entré en mi habitación, cerré la puerta con llave como él me había sugerido y me apoyé contra ella, tratando de procesar todo lo que había sucedido. El ataque, la sangre, el beso, su confesión de que sentía algo por mí, algo peligroso y consumidor y demasiado intenso para el poco tiempo que nos conocíamos. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber estado planeando rutas de escape y pensando en formas de liberarme de esta jaula dorada. Pero mientras me ponía el camisón de seda que alguien había dejado en mi cama, mientras me metía bajo las sábanas más suaves que las nubes, solo podía pensar en la mirada de Dante cuando me besó, como si yo importara, como si fuera más que una transacción o un parecido o un rompecabezas que resolver,
como si fuera suya y él estuviera dispuesto a quemar el mundo para que siguiera siendo así. Cerré los ojos y el cansancio finalmente se apoderó de mí. Y mi último pensamiento antes de quedarme dormida fue que estaba en un peligro terrible, terrible. No por amenazas externas o atacantes misteriosos, sino por la posibilidad de que realmente estuviera empezando a preocuparme por el monstruo que me había convertido en su esposa. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de gasa, pintando rayas doradas en mi cama. Por un momento feliz y desorientado. Olvidé dónde estaba. Entonces, la realidad volvió con el peso del anillo de diamantes en mi dedo, las sábanas de seda contra mi piel, el recuerdo de la sangre en la tela blanca y un beso que sabía a peligro y a algo más oscuro. Un suave golpe interrumpió mis pensamientos en espiral. Señora Moretti, ¿puedo entrar? María. Me senté, cubriéndome con las mantas. Sí. Entró con una bandeja, café, fruta fresca, pasteles que olían como si acabaran de salir del horno. El señor Moretti me ha pedido que le traiga el desayuno. Tiene reuniones toda la mañana, pero le pide que se reúna con él en su estudio al mediodía. Pide, una palabra tan educada para lo que era claramente una orden. Gracias. Cogí el café con gratitud, dejando que el calor se filtrara en mis manos. María, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Dejó la bandeja en la mesita de noche con movimientos cuidadosos. 3 años, señora. ¿Alguna vez ha visto al señor Moretti así con alguien? Sus ojos se abrieron ligeramente y vi en ellos un cálculo, sopesando lo que era seguro decir. No, señora. El señor Moretti mantiene su vida personal muy privada. El personal se sorprendió al enterarse de la boda. Pero ella dudó. ¿Pero qué? Está diferente desde que usted llegó. Más presente. Normalmente se sumerge en el trabajo. Apenas se da cuenta de que estamos en la habitación. Pero ayer cambió todo su horario. Y anoche, cuando volvió de ocuparse de la situación, lo primero que hizo fue ver cómo estaba usted. Eso no es propio de él. La información me pesó en el pecho. No quería importarle. No quería esa extraña conexión que parecía estar formándose a pesar de todas las razones por las que no debería existir. Después de que María se marchara, me duché y me vestí con ropa del amplio armario, unos vaqueros oscuros y un sencillo jersey color crema, negándome a arreglarme más de lo necesario. Mi reflejo mostraba a una mujer que parecía más descansada de lo que se sentía, con ojeras que no estaban allí hacía 4 días. Tenía horas antes del mediodía, horas para explorar esta prisión, jaula o hogar. Aún no estaba segura de qué palabra encajaba mejor. Salí de mi habitación y enseguida me fijé en el guardia que estaba discretamente apostado al final del pasillo. Me saludó con la cabeza pero no dijo nada, y su presencia me resultaba a la vez tranquilizadora y restrictiva. La casa se fue revelando poco a poco mientras deambulaba por ella. Una biblioteca con libros de suelo a techo, muchos de ellos en italiano. Una sala de música con un piano de cola que parecía antiguo y probablemente un invernadero lleno de plantas exóticas y el sonido de una fuente. Cada habitación hablaba de la riqueza acumulada durante generaciones, del poder que acompañaba al dinero antiguo y a las tradiciones aún más antiguas. Me encontré de vuelta en el comedor formal donde habíamos cenado la noche anterior, estudiando los retratos de las paredes. Los antepasados de Moretti me miraban con expresión severa, sus ojos pintados siguiéndome mientras me movía. Me detuve ante uno, un hombre de unos 40 años con los ojos y la mandíbula de Dante, pintado quizá 20 años atrás. Mi padre. La voz de Dante a mi espalda me hizo sobresaltar. Estaba de pie en la puerta, vestido con pantalones oscuros y una camisa gris oscuro, como si hubiera dormido y se hubiera duchado para borrar todo rastro de la violencia de la noche anterior. Solo quedaban el corte en la mandíbula y los nudillos vendados, encargado cuando yo tenía 8 años. Odiaba posar para él. ¿Te pareces a él? Eso me han dicho. Se acercó, estudiando el retrato con una expresión que no pude descifrar. Era un hombre duro, justo, pero duro. Exigía la excelencia. No aceptaba nada menos, pero amaba profundamente cuando se permitía hacerlo, como con Isabela. Sí. Se volvió hacia mí,
con sus ojos oscuros e intensos a la luz de la mañana. Hice trabajar a mi gente toda la noche. La historia de tu familia, buscando conexiones, se me hizo un nudo en el estómago. Y el pueblo de tu padre, San Marco, en la costa de Campa, menos de 500 habitantes, sacó su teléfono y me mostró una foto de un pequeño pueblo pesquero. Edificios blancos agrupados alrededor de un puerto, barcos balanceándose en aguas azules. La madre de Isabela era del mismo pueblo. Habrían sido de la misma generación. El suelo pareció inclinarse. Eso no significa que la madre de tu padre se llamara Key antes de casarse. María Key, su voz era suave pero implacable. La tía de Isabela, me agarré al respaldo de una silla cercana, necesitaba apoyo. No, eso es imposible. Mi padre nunca lo mencionó porque probablemente no sabía lo que significaba. Los pueblos pequeños. Todo el mundo está emparentado de alguna manera. Pero eso significa que tú e Isabela sois primos. Primos segundos, pero seguís siendo familia. Guardó el teléfono en el bolsillo. Eso explica el parecido. La genética se expresa de manera similar a lo largo de las generaciones. El alivio y la confusión se disputaban en mi pecho. Así que no hay ninguna conspiración. Solo parecido familiar. Solo familia. Algo brilló en sus ojos. Decepción, tal vez, o alivio por su parte, lo que significa que eres inocente en todo esto. Solo una mujer atrapada en el lío de su hermano, pagando por sus pecados. Y ahora, ¿qué pasa ahora que lo sabes? Me obligué a mirar su mirada. ¿Me dejas ir? ¿Analizar el matrimonio? Su expresión se endureció. ¿Es eso lo que quieres? Las palabras se me atragantaron en la garganta. ¿Qué quería? Libertad, sí, mi antigua vida, pero esa vida se había esfumado, se había quemado en el momento en que Marco robó a las personas equivocadas. Y la alternativa, volver a un mundo en el que siempre sería la chica cuyo hermano le debía dinero a la mafia, donde mi familia nunca estaría a salvo. Eso me aterrorizaba más que quedarme. Quiero entender qué es esto, qué somos. Ven conmigo, me ofreció su mano y tras un instante de vacilación, la tomé. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos y fuertes, mientras me llevaba de vuelta al estudio, donde la foto de Isabela nos observaba desde la pared de la obsesión. Pero algo había cambiado. Los hilos se habían cortado, las conexiones se habían eliminado. Solo quedaban unas pocas piezas clave. La foto de Isabela, el informe del asesinato de su padre, un puñado de documentos. Empecé a quitarlo todo esta mañana, dijo Dante en voz baja. 15 años de búsqueda, y la respuesta era más sencilla de lo que pensaba. Ella no formaba parte del asesinato. Huyó porque estaba aterrorizada, porque los enemigos de mi padre la habrían utilizado en su contra si la hubieran encontrado. ¿Cómo lo sabes? Porque finalmente la encontré. Abrió algo en su ordenador, un certificado de defunción. Isabel Laquí murió hace 8 años en Argentina. Cáncer de mama. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Pasó su vida huyendo de una tragedia en la que no había participado. Murió sola, lejos de su hogar, al otro lado del océano. La tristeza en su voz me partió el corazón. Le apreté la mano. Lo siento. Yo también. Siento haber desperdiciado 15 años persiguiendo fantasmas. Siento haber dejado que eso me consumiera. Se volvió hacia mí y me acarició la cara con ambas manos. Pero no siento que eso me haya llevado hasta ti, Dante. Sé que esto empezó mal. Sé que no te di otra opción, que te compré como si fueras una propiedad para pagar una deuda. Sus pulgares recorrieron mis pómulos, su tacto era dolorosamente suave. Pero ahora te lo pido, no como tu dueño o captor, sino como tu marido. Quédate conmigo. Déjame cortejarte como es debido. Déjame mostrarte quién soy más allá de la violencia y la sangre. Mi corazón latía con fuerza. Y si digo que no, si quiero irme, el dolor se reflejó en su rostro. Pero no apartó la mirada. Entonces te dejaré marchar. Me aseguraré de que tu familia esté protegida, de que la deuda de tu hermano sea perdonada, de que tengas todo lo que necesitas para empezar de nuevo en un lugar seguro. No te mantendré prisionera, Sofía. Nunca más. Esas palabras deberían haberme aliviado. En cambio,
Me causaron confusión y algo peligrosamente parecido a la decepción. ¿Realmente me dejarías marchar si eso es lo que quieres? Si quedarte aquí fuera realmente insoportable, su frente se presionó contra la mía. Pero espero que me des una oportunidad, que nos des una oportunidad. Porque cuando te miro, ya no veo a Isabela. Te veo a ti, Sofía, a la mujer que me vendó las manos sin que se lo pidiera, que me plantó cara incluso cuando estaba aterrorizada, que me besa como si, tal vez, solo tal vez, ella también sintiera esto que hay entre nosotros. Esto que solo ha existido durante 2 días. El tiempo es relativo cuando has estado entumecido durante 15 años. Sus labios rozaron los míos, suaves e inquisitivos. Entonces, ¿qué me dices, esposa? ¿Te quedarás? Debería haber dicho que no. Debería haber exigido mi libertad y haber vuelto corriendo a mi vida sencilla. Pero esa vida ahora era cenizas. Y allí, en los brazos de Dante, me di cuenta de algo aterrador. No quería irme. Todavía no. Quizás nunca. Me quedaré, susurré. Pero con condiciones, él se apartó ligeramente, con curiosidad y esperanza en su expresión. Dime cuáles son. Quiero ver a mi familia con regularidad. Quiero que estén siempre protegidos. Respiré hondo. Quiero saber a qué te dedicas, no más secretos sobre almacenes, ataques y cualquier tipo de violencia que conlleve tu mundo. Si formo parte de esta vida, necesito entenderla. Hecho. Quiero mi propio dinero, mis propias cuentas. Así, si alguna vez decido marcharme, podré hacerlo. Apretó la mandíbula, pero asintió. De acuerdo. Y quiero tiempo, tiempo real, para conocerte, para averiguar si esto puede ser algo real más allá de la obligación y la deuda. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. El que sea necesario. Lo miré fijamente a los ojos. ¿Puedes concedérmelo? ¿Puedes ser paciente? Una sonrisa se dibujó en sus labios, genuina, llegando a sus ojos de una manera que transformó todo su rostro. Por ti puedo ser paciente. He esperado 15 años por respuestas. Puedo esperar un poco más a que te des cuenta de que quieres quedarte. Arrogante, seguro de sí mismo. Entonces me besó como es debido, profundo y lento, deslizando sus manos por mi cabello. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Pero me lo ganaré, Sofía. Cada día te demostraré por qué elegirme fue la decisión correcta. Las semanas siguientes demostraron que cada palabra era sincera. Dante me cortejó como si fuéramos nuevos amantes en lugar de cónyuges forzados. Cenas en las que hablábamos durante horas de todo y de nada. Paseos por los jardines en los que me enseñaba los nombres de las rosas que había plantado para su madre. Noches en las que tocaba el piano en la sala de música, con sus dedos sacando belleza de las teclas y sus ojos sin apartarse nunca de los míos. Me introdujo en su mundo poco a poco, con cuidado. Conocí a sus asesores, hombres que me trataban con respeto porque Dante lo exigía. Aprendí sobre sus negocios legítimos junto con los menos legales. Al comprender cómo había construido un imperio que abarcaba ambos mundos, también vi la violencia, la realidad de lo que hacía para mantener su poder. Y aunque me asustaba, también vi el código por el que se regía, el honor que gobernaba incluso sus acciones más oscuras. Mi familia vino a cenar un domingo. Mi madre lloraba de alegría al verme sana y salva. Mi padre estaba impresionado por la casa y la vida que ahora llevaba. Marco envió una carta desde donde quiera que Dante lo hubiera enviado. Un lugar seguro, un lugar donde pudiera empezar de nuevo, lejos del juego y las deudas. La carta estaba llena de disculpas que no estaba preparada para aceptar, pero quizá algún día. 3 meses después de nuestra boda, Dante me llevó de vuelta a San Marco, el pueblo que nos unía a través de generaciones. Caminamos por las estrechas calles donde habían vivido nuestros antepasados. Nos paramos en el muelle donde los barcos pesqueros aún llegaban con la captura del día. Una anciana reconoció el nombre de Key, recordó a la madre de Isabela y contó historias sobre la chica que había sido tan hermosa, que se había enamorado de un hombre de la ciudad y había desaparecido en un mundo diferente. Nunca volvió, dijo la mujer con tristeza. Después de que él muriera, ella simplemente desapareció.
Siempre nos preguntamos qué le habría pasado. Tenía miedo, dije en voz baja. Ahora lo entendía. Lo amaba tanto que su muerte rompió algo dentro de ella. Huyó porque quedarse la habría destruido. La mano de Dante encontró la mía y entrelazó nuestros dedos. Esa noche, en un pequeño hotel con vistas al mar, me hizo el amor por primera vez. Fue tierno y apasionado, nada que ver con lo que yo temía. Adoró mi cuerpo con sus manos y su boca, susurró palabras en italiano que no entendí, pero que sentí en lo más profundo de mi ser. Y cuando terminó, cuando yacíamos enredados entre las sábanas que olían a aire salado y a nosotros, dijo las palabras que había estado esperando oír. Tamo Sofía, te quiero. No porque te parezcas a ella, no porque el destino o la coincidencia o los lazos familiares te hayan traído a mí, sino porque eres tú. Porque eres fuerte y valiente y me ves. Me ves de verdad y no has huido. Yo también te amo. Las palabras salieron más fácilmente de lo que esperaba. Fluyeron como el agua que encuentra su curso. Aunque eres peligroso y posesivo, y me compraste como si fuera ganado. Él se rió, con una risa rica y cálida. En mi defensa, diré que no sabía que me enamoraría del ganado. Le di un golpe en el hombro, pero estaba sonriendo. Terrible. Sinceramente, se revolcó, inmovilizándome debajo de él, con los ojos oscuros y renovado ardor. Eres mía, Sofía Moretti, no porque te haya comprado, porque elegiste quedarte, porque me diste una oportunidad que no merecía. Y tú eres mío, le respondí, tirando de él hacia abajo para besarlo. Mi peligroso, obsesivo y sorprendentemente tierno marido que toca el piano, planta rosas y quemaría el mundo por mí, sin dudarlo. Sus labios encontraron mi cuello, dejando un rastro de fuego. 6 meses después, cada vez que me encontraba en esa misma sala de música donde le había escuchado tocar por primera vez, apoyaba la mano sobre el ligero bulto de mi vientre. Dante tocaba una nueva composición, algo suave y esperanzador que había escrito para el niño que descubrimos que estaba esperando. Nuestra hija, si la ecografía era correcta, una nueva generación de Moretz, nacida de la violencia y la deuda, pero criada en el amor. Terminó de tocar y se volvió hacia mí, con los ojos brillantes de emoción. ¿Qué te parece? Es perfecta. Me acerqué a él y dejé que me sentara en su regazo, con su mano cubriendo la mía sobre mi vientre. A ella le encantará. Isabela, dijo el nombre con cuidado, observando mi reacción. Si te parece bien, para honrar a la mujer cuya genética te trajo a mí, para recordar que el amor perdido no tiene por qué seguir perdido. Las lágrimas me picaban en los ojos. Isabela Moretti. Creo que es precioso. Me besó suavemente, con reverencia, con la mano protectora sobre el lugar donde crecía nuestra hija. Gracias por quedarte, por darme esto, por enseñarme que el corazón que creía que había muerto con mi padre solo estaba dormido, esperando a la persona adecuada para despertarlo. Gracias por ser paciente, por dejarme elegirte en lugar de limitarme a aceptar que tú me habías elegido a mí. Apoyé la cabeza en su hombro, respirando su aroma familiar, por mostrarme que, a veces, las decisiones más aterradoras conducen a los destinos más hermosos. Afuera retumbaba un trueno. Una tormenta se acercaba desde el mar, pero adentro, en los brazos de Dante, no sentía más que calidez, nada más que seguridad, nada más que amor que había crecido en el suelo más inverosímil, floreciendo contra todo pronóstico en algo real, duradero y verdadero. La deuda que nos había unido hacía tiempo que estaba pagada. Mi hermano se había construido una nueva vida en Boston y nos enviaba fotos de su trabajo en un restaurante, de su pequeño apartamento y de su padrino de jugadores anónimos. Mis padres lo visitaban cada mes y mi madre ya tejía ropita y hacía planes para su nieto. Las amenazas que me habían encerrado en habitaciones subterráneas habían sido neutralizadas. El imperio de Dante era seguro y seguía creciendo. Habíamos partido de la oscuridad, de la violencia y el miedo, y de votos forzados pronunciados bajo coacción. Pero habíamos encontrado la luz, el amor, un futuro que ninguno de los dos había esperado entre las ruinas de planes que nunca habían sido para nosotros.
¿En qué piensas? Murmuró Dante contra mi cabello. Que estoy agradecida. Levanté la cara hacia él. Que las terribles decisiones de Marco me llevaron a estar aquí. Que la tragedia de tu padre, el miedo de Isabela y las conexiones familiares que nunca supimos que existían se confabularon para unirnos. Que tal vez el destino sea real después de todo. O tal vez solo tuvimos suerte. Me besó la frente, la nariz, los labios. De cualquier manera, te mantendré para siempre. Sin anulaciones, sin dudas, sin cláusulas de escape. Lo prometo, lo prometo. Apretó mi mano con fuerza y su anillo de boda brilló junto al mío. Eres mía, Sofía, y yo soy tuyo. Para lo bueno y para lo malo, en la oscuridad y en la luz, hasta que la muerte nos separe. Y tal vez ni siquiera entonces, susurré, pensando en Isabella y en el padre de Dante, en el amor que había resonado a lo largo de generaciones para traerme hasta aquí. Tal vez ni siquiera entonces. La tormenta azotaba las ventanas, la lluvia golpeaba el cristal, el viento aullaba en los jardines. Pero dentro, envuelta en los brazos de mi marido, con nuestra hija a salvo entre nosotros, nunca me había sentido más en paz, más en casa. Me habían comprado como pago de una deuda. Me habían casado con un monstruo que no conocía, atrapada en una vida que nunca había elegido. Pero de alguna manera, imposiblemente, había encontrado el amor en la oscuridad. Había encontrado a un hombre bajo el monstruo. Había encontrado un futuro por el que quería luchar. Y mientras Dante me llevaba arriba a nuestro dormitorio, ya no habitaciones separadas, sino un espacio compartido donde construimos nuestra vida juntos, supe con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta: quedarme, amar, construir algo hermoso a partir de pedazos rotos. Convertirme exactamente en quien siempre estuve destinada a ser. Sofía Moretti, esposa del hombre más peligroso de la ciudad, futura madre y la mujer que finalmente le enseñó a un corazón congelado por el dolor cómo latir.